Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, corazón. Mi querido Capricornio, ¿te está pasando en la cual sientes que tienes que hacer lo que es un cambio en tu vida? ¿O simplemente me dices, Richard, siento que ya llegué lo que es al límite de mi paciencia? Es como que hubieras estado trabajando tanto lo que es en una comunicación, en tu familia, en tu superación personal, en un proyecto, pero es como que no hay reconocimiento, o de repente tú, mi querido Capricornio, las cosas como que no están saliendo como tú esperabas. O si tú de repente estás poniendo mucho tiempo, mucha dedicación a una persona, esta persona posiblemente es como que te ignora. No sé por qué siento, Capricornio, que quizás de repente tú has llegado hasta esta situación porque inclusive te echan la culpa de todo a ti o te hacen sentir mal, mi querido Capricornio. Yo lo que siento, Capricornio, es como que tú dijeras, creo que ha llegado el momento que yo haga un cambio en mi vida. Ha llegado el momento de que empiece a buscar nuevas oportunidades. Ha llegado el momento de que simplemente suelte aquello que no te aporta nada, Capricornio. Quieres un cambio, quieres una transformación, quieres que tu vida sea diferente. No quieres siempre estar posiblemente esperando a una persona, no quieres siempre estar justificando a una persona, arreglando sus problemas. No, tú necesitas un cambio, Capricornio. Vamos a ver qué más me dicen. Signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale un Tauro. Me sale Géminis, Libra, cierras con Capricornio, cariño, tu signo. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Yo siento, Capricornio, que tú ya estás preparado, preparada para dar ese gran salto, para hacer ese gran cambio. La letra Q, la letra B y la letra V. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale la carta de la justicia. Cariño, tú necesitas que las cosas se concreten ya. Tú necesitas que una persona tome lo que es una decisión. Tú necesitas que se haga justicia en tu vida. O puede ser que tú en estos momentos, mi querido Capricornio, estás teniendo también lo que es un problema legal. Y posiblemente, cariño, como en estos momentos tú ya no quieres estar lamentándote por los demás, vas a buscar soluciones. Porque tenemos la carta de la justicia. Yo
yo te siento sinceramente como si fueras la gran sacerdotisa, como si fueras el sacerdote en estos momentos. Que ya te sientes preparado y preparada para asumir lo que es una responsabilidad o para empezar otra vez desde cero. Es como que ya te lo tomas las cosas como una experiencia. Te lo tomas todo, cariño, como inclusive ya no te veo ni renegando por los demás. No. Llegas a la conclusión de que esto tenía que pasar para que tú salgas de tu zona de confort, para que tú encuentres tu camino. Es como que estás en un proceso de aceptación, Capricornio. Estás aceptando que esa persona no es para ti. Estás aceptando que tienes que hacer un cambio. Estás aceptando que por el camino donde tú estás no es correcto. Entonces, es como que hay un despertar. La carta de la justicia, cariño, si te das cuenta, aquí sale lo que es la dama de la justicia, y está como dirigiendo a muchas almas que no encuentran su camino, Capricornio. Entonces, corazón, siento que muchos de vosotros van a empezar a buscar su propio destino. Ya no quieres seguir esperando posiblemente que esa persona te dé esa respuesta. Ya no quieres posiblemente estar trabajando para otras personas. Ya no quieres de repente seguir buscando aprobación o cariño de alguien. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor tú has estado buscando aprobación de los hijos, de la familia, de los amigos, de tu ex, de tu pareja, pero ya no quieres esto, Capricornio. Tú quieres algo diferente. Tú quieres sentirte bien contigo mismo. Eso se llama autoestima. Eso se llama quererse, apreciarse. Entonces, estás evolucionando, estás creciendo. Y la carta de la justicia también nos hablan de karma, nos hablan de la intuición, nos hablan de que todo se empieza a poner en orden. La vida es como un boomerang, cariño. Todo lo que nosotros tiramos o hacemos se nos devuelve. Entonces, tú quieres recibir cosas buenas. Tú ya no quieres seguir complicándote la vida. Tú necesitas algo diferente en tu vida. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. La carta de la luna y la carta de el rey de pentáculos o la reina de pentáculos. La carta de la luna, si te das cuenta, hay un personaje que está en una torre y está mirando de costado. Es como que tienes una vocecita en tu interior, tu intuición, Capricornio, que te está diciendo, tienes que hacer ese cambio, cuidado con esa persona, tengo que cuidarme posiblemente de hacer, yo que sé, una transición. O sea, tienes tu intuición, mi querido Capricornio, te va a llevar al punto de anticiparte a las cosas para que no te compliques la vida. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tu intuición en estos momentos está a flor de piel. La carta de Rey de Pentáculos, muchas personas, mi querido Capricornio, es como que vuelven a tu vida o posiblemente van a necesitar algo de ustedes. Porque esta carta, si te das cuenta, aparece con mucha fuerza, con mucha energía, Capricornio. Muchas personas vuelven a tu vida, ya sea por amor, ya sea por amistad, ya sea porque quieren un préstamo. Muchas personas vuelven. Pero cariño, recuerda tu intuición. Si tu intuición te dice, ¿para qué vuelve ahora? ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Qué pretende esta persona? Tienes que hacer caso de tu intuición. Si tú me dices, Richard, bueno, mi intuición me dice algo, pero mi corazón otra cosa. Yo te recomiendo que en este caso, mi querido Capricornio, hagas caso de tu intuición. Con esto, cariño, te vas a ahorrar muchos problemas. Tú estás sospechando algo de alguien, Capricornio, pero a lo mejor estás buscando una señal, a lo mejor estás en esta lectura para sacarte las dudas, pero es que tú ya tienes la respuesta. Tú ya tienes la respuesta. Otra cosa que no quieres aceptar. Pero bueno, has llegado hasta esta lectura y te están dando ese mensaje.
Haz caso de tu intuición. Alguien aparece, alguien vuelve, alguien se comunica, alguien te hace una propuesta, alguien te pide un préstamo. Alguien te dice, tengo un trabajo para ti. Haz caso de tu intuición. Recuerda que te siento que ya estás evolucionado, evolucionada. Eres como el sacerdote, la sacerdotisa. No firmes un documento sin no estar seguro, segura, o que una persona te asesore, Capricornio. No lo abras la puerta de tu casa a una persona que ha obrado mal en tu contra. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. Alguien viene con toda esa energía de soberbia, de orgullo. Esa persona viene a tu casa como que se siente la última chupadita de mango, se siente especial. Piensa que tú le vas a recibir con los brazos abiertos. Y a lo mejor quizás muchos de ustedes lo van a hacer, pero te dice, piénsatelo. Piénsatelo, cariño. En estos momentos no es buena idea que tú tomes una decisión precipitada. Piénsatelo, te dice. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, pero tú eres dueño y dueña de tu destino. Si tú me dices, Richard, lo siento, pero yo no puedo vivir sin él, yo no puedo vivir sin ella, aunque me ponga los cuernos, eso es tu destino, no el mío, ¿vale? Las cartas te dicen, piénsatelo. Vamos a ver, corazón, qué te dice el tarot de los ángeles. El tarot de los ángeles, Capricornio. Dice, el consejero sabio, pertenencia, aprendizaje, tradiciones. Todos son maestros de vida, mi querido Capricornio. Si tú has llegado hasta esta lectura, es porque tú tienes una inseguridad, una duda. Tú tienes la respuesta, pero posiblemente quieres desengañarte. Y dice el consejero sabio, en este caso me toma a mí como el consejero, no digo que sea sabio, el consejero. Yo como consejero te digo, piensa antes de actuar. Piensa antes de darle una oportunidad. Piensa antes de firmar un contrato. No tomes decisiones a lo alocado. No, como pollo sin cabeza. No, no, cariño, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. La carta del paje de aire. Veraz, analítico, franco. Siento, mi querido Capricornio, que esta carta te está diciendo, tú tienes el control de tu vida, tú eres dueño y dueña de tu destino. Entonces, tú tienes que ir con la cara por delante. Como hay una persona que viene, tú tienes que decir tus inquietudes, tu preocupación. Tú tienes que hablar con esta persona. Si esta persona, cuando tú has hablado con él o con ella, no le gusta, pues entonces sabes, cariño, que no ha cambiado en nada. En nada. Esta carta también del paje de aire, no todo tiene que ser amor. Vamos a suponer que tú tienes una entrevista de trabajo. Tú necesitas ese trabajo, pero tú también tienes que poner tus condiciones. Yo necesito ganar, ejemplo, 1.000 euros, el básico de España, ¿vale? 1.000 euros. Yo necesito trabajar solamente 40 horas a la semana. Yo necesito tener el turno de noche, ejemplo, Capricornio. Entonces, tú también tienes que poner tus condiciones, tus inquietudes, cariño. O tú simplemente, si las personas empiezan a murmurar por ti o hacen comentarios que a ti no te gusta, tienes que dar cara. ¿Por qué estás hablando esto de mí? ¿Te he hecho algo? ¿Podemos resolver este problema de una forma pacífica? No tienes por qué ir como un salvaje, de una forma pacífica, porque recuerda que tú estás evolucionando. En este momento tiene la energía como si fuera del rey Salomón. ¿Te acuerdas esa historia del rey Salomón, que habían dos madres que se peleaban por un hijo? ¿Te acuerdas esa historia? Y entonces
el rey Salomón dijo, bueno, para que no discutan ninguno de los dos, vamos a partir en dos a esta criatura. Entonces, una de ellas dijo, sí, hazlo. Y la otra dijo, no, por favor, no lo hagas, que se quede con ella. Entonces, el rey Salomón entendió que la verdadera madre era esa mujer que no quería que lo hagan daño a esa criatura. Ese es amor de madre. Y la otra no era la madre, porque a la otra no le interesaba. Lo único que quería era ganar, Capricornio. Entonces, en estos momentos tú, mi querido Capricornio, esta semana, este mes, o cuando se te presente algún tipo de dificultad, tú tienes que actuar con inteligencia. Corazón, eres mi Cordero de Dios, actúa con inteligencia. No vaya a ser que venga Pepe Lucho, venga la Lupe, y tú vas a actuar por impulso, por el corazón, por la pasión. No, actúa con inteligencia, cariño. Eso es lo que te está diciendo. Tienes que replantear lo que tú quieres. Tienes que prepararte si tienes una entrevista también. Porque tenemos la carta del paje de aire. Si tú actúas con inteligencia, si tú actúas dando cara a la situación, tu nuevo comienzo va a ser bueno. Va a ser maravilloso, Capricornio, pero haz las cosas bien. Te dicen, ahora tienes una oportunidad para hacer las cosas bien. Te está diciendo. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? La carta del caballero de tierra, cariño. Organizado, responsable, solidario, corazón. Tienes que empezar, cariño, a poner en orden tus ideas. Muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, estoy pasando por un momento crítico, tengo la cabeza hecha un bombo, no sé qué decisión tomar. Vale, estoy confundido. Eso pasa, cariño, cuando estamos con la sangre hirviendo, cuando estamos con cólera, con ira, con angustia, cuando estamos también de repente con miedo. Y no es porque tú seas una persona que no tiene carácter o porque eres una persona cobarde, no. Todos tenemos miedo, cariño, en algún momento. Todos tenemos miedo. Pero recuerda que el miedo es el peor enemigo del ser humano. Tienes que respirar profundamente. Todo va a estar bien. Respira. Todo va a estar bien. Dios, universo, por favor, dame claridad. Cuando una persona viene de repente como esos perros que ladran, cariño, simplemente ignóralos. Perro que ladra no muerde, corazón. ¿Vale? Ignóralos. No te prestes a ese juego. No te dejes arrastrar por ese pleito. Cuando una persona viene y te dice, Capricornio, yo he cambiado, tenemos que volver ya. No, demuéstrame que has cambiado. Cuando de repente tienes que firmar un documento, lee las letras pequeñas. No actúes por impulso, te está diciendo. Richard, me ha escrito Pepe Lucho, me ha escrito la Lupe, me dice que tenemos que quedar ya. No, cariño, porque tú también tienes tu vida, tienes tu historia. Tú tienes que decir, bueno, deja que me organice, ya te digo cuándo quedamos. Así, cariño, esta persona va a entender que tú no lo has estado esperando todo este tiempo, que tú no estás desesperado, desesperada por esta persona. Pero si tú de repente ni bien te escribe esta persona, tú lo respondes, cariño, haces una lista, un testamento. Esta persona sabe que todavía te tiene en sus manos, te deja en visto y tú te vuelves loca, te vuelves loco porque no te responde. Entonces, este personaje sabe que todavía te tiene en sus manos. ¿Me entiendes, cariño? En el trabajo, en el proyecto. A lo mejor tú necesitas trabajo, ya. Y esta persona te dice, vale, vas a entrar a trabajar ya. Y tú entras a trabajar, firmas el contrato, no. Vale, voy a entrar a trabajar, dime las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tú me das? Tú tienes que actuar con inteligencia, cariño, antes de dar el paso, te dice. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir las cartas de las manifestaciones. Las cartas de las manifestaciones, Capricornio, 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 Capricornio. Vamos a ver qué te dicen.
Dice, primero vive tu sueño en tu interior. Míralo en tu mente y siéntelo en tu corazón, hasta que lo sientas como algo real. Y entonces se manifestará en tu vida. ¿Te ha pasado que a veces tú de repente me dices, Richard, hace unos días estaba pensando en él o en ella, estaba pensando tanto cómo sería el encuentro, inclusive estaba emocionado, porque dentro de lo que cabe, pues hay un buen recuerdo. Y al día siguiente te llama. Al día siguiente te la encuentras. ¿Por qué? Porque tú has visualizado, tú has creado con tu mente de que esa persona vas a tener un encuentro, un contacto. Pero si tú de repente esto lo aplicas de una forma negativa y lo único que te visualizas es que te vienen más desgracias o que esta persona te saca los cuernos, al final eso es lo que tú vas a obtener. Tienes que saber trabajar las energías, Capricornio. Siendo un Escorpio muy fuerte, tienes que saber trabajar. Por eso que te dice, primero vive tu sueño en tu interior, créalo en tu mente, como si lo estuvieras viviendo, y vas a ver que el universo te lo trae. Aplícalo en tu trabajo, en tu proyecto, en tus sueños, en tu viaje, porque muchos de ustedes siento que quieren viajar, quieren emigrar, quieren irse a otro país. Visualízalo, visualízalo, y el universo se va a encargar de todo, corazón. Vamos a continuar, vamos a ver qué nos quieren decir, vamos a canalizar, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Hay una imagen muy bonita que estoy viendo, Capricornio. Es un tigre. Puede ser hembra, macho. Pero es como que está como pasando su lengua por todo el cuerpo de su cachorro, de su cría. Y detrás hay un árbol que le da sombra, Capricornio. Siento que para muchos de vosotros lo más importante es en este momento estar cerca de los tuyos, especialmente de los hijos o de la familia también. Y si tú de repente me dices, Richard, no tengo familia, no tengo hijos, te gustaría estar lo que es en casa, porque ese árbol representa también lo que es casa, tu hogar, Capricornio. A veces te preguntas, mi querido Capricornio, qué pronto está pasando la vida, las horas, los meses, los años. ¿Te gustaría posiblemente que ellos no crezcan? ¿Te gustaría posiblemente que las cosas no cambien? Pero siempre, mi querido Capricornio, estamos en constante cambio. Siempre. No sé por qué siento, Capricornio, que quizás también tú te gustaría poder empezar lo que es una familia, un hogar. ¿O te gustaría posiblemente que tu familia vuelva a ser la misma historia de antes? Tranquilidad, felicidad. Es como que tú tenías expectativas de que la relación con esa persona iba a ser para siempre. Tengas hijos o no tengas hijos. Pero las cosas cambian, Capricornio. Y como tú en este momento estás con la energía de la sacerdotisa, del sacerdote, todo esto es como que hubieras despertado y te das cuenta que cada paso, cada suceso que tú has vivido, tenías que vivirlo para estar en la situación, en el momento donde tú estás actualmente. Yo siento, cariño, que va a haber un cambio en ti en la cual ya no vas a tener resentimiento, ya no va a haber rencor. Te lo vas a tomar como un aprendizaje, como una evolución. Te lo tomas como un recuerdo bonito. Quizá de repente, anteriormente, las cosas te afectaban mucho, pero ahora es como que hay una sanación espiritual. Hay un despertar, mi querido Capricornio. Te noto que estás vibrando diferente. Y esto es bueno. Esto es bueno.
Para muchos de ustedes, Capricornio, su motor y motivo, su fuerza son los hijos. Para otros, los padres, tu casa o tu proyecto también. Siento que quieres hacer las cosas bien. Lamentablemente, mi querido Capricornio, hay una persona que se fue, o muchas personas se fueron de tu vida. Estas personas, cariño, en ese momento no pensaban, en ese momento no vibraban bien. Ahora aparecen para muchos de ustedes, pero aparecen como si no hubiera pasado nada. Y tú te mereces, mi querido Capricornio, un perdón, disculpa, lo siento. Por favor, dame una oportunidad de poder llegar otra vez a tu corazón, pero no aparecer como si no hubiera pasado nada. El otro mensaje, mi querido Capricornio, ese mensaje de ese tigre que está limpiando a sus cachorros y hay un árbol que te da sombra. Me dicen, cariño, que no todo está perdido en tu vida, que tú puedes volver a empezar otra vez, que tú vas a encontrar ese lugar donde tú te vas a sentir bien. En este caso, lo que yo he visto es ese árbol que te da sombra. Pero que tengas todavía esas ganas de vivir, esa energía, Capricornio. No te rindas. Lo que tú estás pasando es un mal momento. Nada más. No es el fin del mundo. Entonces, todo esto que tú has vivido, tómalo como una experiencia, como un aprendizaje. Seguro que algo bueno ha salido de esta mala historia. Si tú estás separado o separada y tienes hijos, pues son los hijos. Si no tienes hijos, cariño, al menos has tenido una historia con esta persona. En algún momento de tu vida, con él o con ella, las cosas han ido bien. Luego con el tiempo cambia, pero quédate con las cosas buenas. Algo has tenido que aprender de ellos o de ellas, mi querido Capricornio. Es como que el universo grita que te deas una oportunidad. Es como que el universo te dice, sécate las lágrimas, mi tigresa, mi tigre, mi león, mi leona. Una raya más al tigre no va a cambiar tu energía. Tú has nacido para ser feliz, tú has nacido para triunfar. Entonces, cariño, mira con orgullo para adelante. No te sientas mal, avergonzado, avergonzada si has fracasado en algo, en el amor, en el trabajo, en el proyecto, porque vas a tener otra oportunidad. Aprovecha las oportunidades. Date esa oportunidad a ti mismo de ser feliz. Eso es lo que te dice, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con otro Capricornio. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Lo siento. Vamos a ver las características, cariño. Las características, mi querido Capricornio. Para muchos de vosotros, Capricornio, hay una persona que posiblemente necesita de ti en estos momentos. Puede ser de elemento fuego, también puede ser de cualquier otro elemento. Está lo que es en la distancia. Piel blanca, los ojos rasgados, chinitos, cabello corto, negro, castaño. Vamos a continuar. La carta de la justicia. Me dicen, muy pronto el karma va a poner a todos en su lugar. Posiblemente puede ser que también tú estás teniendo algún tipo de problema legal. La justicia sale lo que es a tu favor. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire, especialmente un Libra. También puede ser Géminis o Acuario. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro, tiene los ojitos rasgados o tiene de repente una apariencia asiática. Perdón. La carta de Rey de Oros. Hay una persona que te observa o posiblemente tú tienes una buena química con una persona que es mayor de 40 años. Piel blanca, tiene canas,
Es una persona muy culta. Posiblemente puede ser que también ya está jubilado o jubilada. O de repente es una persona, cariño, que tiene su propia empresa, su propio negocio. Esta persona a veces se mantiene un poco al margen, pero siempre te está pensando, siempre te está recordando, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te viene algo fantástico. Toma decisiones, ¿vale? Piensa muy bien también. Pero siento que el universo te dice, ya estás preparado. Dios te dice especialmente, ya estás preparado para emprender tu vuelo, para empezar tu nueva vida. Hasta la vista. Sé feliz, Capricornio.